Leonor Saldaño. Mi nombre es Bárbara Vargas. Y mi nombre es Josefa Vilés. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el libro La Metamorfosis. El autor de este libro es Franz Kafka y el año de publicación fue en octubre de 1915. El objetivo de este episodio es criticar y reflexionar el libro La Metamorfosis. Ahora un breve resumen sobre este libro. Gregorio Samsa es un joven muy trabajador, pero que se volvió adicto, que de un día para otro se fue convirtiendo en una cucaracha. A causa de esto, su familia empieza a esconderlo, a aislarlo y verlo como un problema. Claramente, él pierde su trabajo y su familia se ve obligada a trabajar, donde cada vez lo soportaban menos y su relación familiar se deteriora. Finalmente, Gregorio muere solo en su habitación y su familia solo siente alivio y desinterés. Ahora quiero preguntarle a ustedes sobre un momento clave que hubo en el libro, sobre la transformación de Gregorio. Para mí, según yo, es una cucaracha, pero no sé qué dicen ustedes. Yo considero que es una metáfora, porque igual se refiere como el trabajo termina como absorbiendo totalmente a las personas, y más cuando como que se vuelven adictos dado su dependencia de ello. Yo pienso que sí se convirtió en un insecto porque por algo se alejó la familia y pasó todos los conflictos con su familia también. También opino lo mismo que la Leonor y la Francisca, de que realmente él de verdad se convirtió en un insecto. O sea, que además como que te da como detalles el libro, pero igual Claro. como que me da como duda, porque igual lo que dice la Barbie, como que me da media duda. Es que no sé, o sea, yo lo encuentro como muy raro que se vuelva de verdad una cucaracha así como tan de la nada. Entonces como que no, igual yo siento que es como para demostrar que la familia como que no lo quería mucho igual, como que lo veía solamente por sus ingresos en plata, por el trabajo. Claro, igual se puede ver por ese punto de vista. Además, se ve como esto reflejado en los temas centrales sobre la deshumanización, ya que Gregorio se puede ver como un humano o también como un insecto. Sí, pero yo igual lo interpreto como que se centra mucho en el trabajo y deja como muy de lado su familia, donde también ellos lo ven como una máquina que solo les sirve para generar ingresos en la casa. Por eso cuando él se transforma en la cucaracha, metafóricamente, como que ya les deja de servir y ellos tienen que empezar a dar de su parte igual para poder sobrevivir finalmente. Se ve el rechazo como familiar hacia Gregorio. También eso se ve como la familia como que a él lo tenían como una persona, como una máquina, como decías tú, Barbie. Además, en el libro sale como que el papá, como que ese dinero que Gregorio como le daba por trabajar, no, como que lo ahorraba y no lo gastaba o no pagaba la deuda que tenía. Y bueno, chicas, hablando de temas familiares, les podemos contar a la gente sobre los personajes principales. Sí, los personajes principales de este libro es Gregorio Samsa, Grete Samsa, señor Samsa y señora Samsa. Y también podemos saber cómo son sus características, evolución y su rol simbólico. Bueno, yo voy a hablar sobre Gregorio. Gregorio se transforma en un insecto gigante, ¿cierto? Y su evolución se centra en la pérdida de la humanidad y su identidad. A medida que avanza su historia, Gregorio se vuelve como cada vez más aislado y muy dependiente de su familia, como lo dijimos también al principio. Gregorio también, antes de su transformación, era un hombre trabajador y muy responsable, muy sacrificado por su familia. Pero después de su transformación, se vuelve como muy débil, vulnerable y muy dependiente. Claro. Gregorio representa la alienación y la pérdida de la identidad en la sociedad moderna, ¿cierto? Su transformación en insecto como que simboliza la deshumanización y su pérdida de dignidad. Y yo hablando como sobre la hermana de Gregorio, Grete, yo puedo decir que al principio Grete se muestra como compasiva y preocupada por el bienestar de su hermano después de su transformación. Sin embargo, a medida que esto avanza en la historia, la actitud de Grete cambia muy drásticamente. Su paciencia se agota y comienza a resistir carga que representa a su hermano convertido en un insecto. En este cambio como sobre Grete, entre Gregorio, se refleja como la fragilidad de los lazos familiares, viendo que afectó a toda la familia, poniéndose todo muy tenso y preocupante. También hablando del señor Samsa, el papá de Gregorio, al principio su característica era un padre muy distante y también muy mandón. Y entre más avanzaba el libro, el papá se volvía más dependiente de su hija. Y al final se saca como ese peso encima de su hijo porque ellos dos tenían como una relación muy mala
muy tenso entre ellos dos. Entonces como que ese era como el rol del papá. Bueno, la señora Sansa también era como, comienza siendo como una madre súper como cariñosa, protectora, como todo tipo de madre, pero a medida que está avanzando la historia, como que se vuelve como súper distante con Gregorio, porque como se veía, obviamente, súper mal de una madre, la verdad, y también como que le sigue el juego al esposo y a la hija con como dejar a Gregorio de lado y seguir con su vida. Ella, como toda mujer, es como muy débil para la época y muy dependiente de lo que siente como el esposo, digamos así, y también representa como la maternidad y la protección, pero a la vez como lo que pasa en algunos casos de como dejar de lado al hijo por ya sea por cualquier tipo de cosa, pero en este caso como por su aspecto. Hablando un poquito como de los personajes y todo esto, también tenemos que ver cómo el narrador y su estilo influye a este tipo de obra. Sí, en este tipo de libro el narrador es cuasi omnisciente. Oye, Barbie, ¿pero qué es un narrador cuasi omnisciente? ¿Nos puedes explicar de qué significa eso? Mira, que sea cuasi omnisciente significa que solo se enfoca en un personaje. Y en este caso se concentra solo en el personaje principal y sus ideas y todo lo que pasa a su alrededor. Claro. Porque o sea, como sabe todo sobre Gregorio, pero igual tiene como detalles de la familia, como de su entorno, digámoslo así. Claro, por eso igual se puede poner en duda si la idea de que Gregorio sea una cucaracha es una metáfora o no, ya que solo nos muestra la forma de ver las cosas de Gregorio. Además, el narrador integra mucho también las metáforas. Y una de las que yo me di cuenta, y la que pude ver en particular, fue las puertas cerradas, ya que hay una escena donde se mantiene mucho la puerta cerrada en la pieza de Gregorio. Claro, como al principio de la historia, donde Gregorio siempre al llegar a su casa, después de su trabajo, Gregorio siempre se encerraba, siempre ponía la puerta con llave. Y se puede ver que ya los papás se empezaron como a preocupar porque Gregorio no abría su puerta y él negaba en abrirla. Me acuerdo que la historia también decía que él llegaba al jefe de Gregorio porque él estaba preocupado porque él no había llegado a su trabajo a la hora exacta. Entonces, bueno, ahí se puede ver que al final Gregorio, al abrir la puerta, porque a él también le costaba mucho hacerlo, porque él ya no tenía manos. Entonces, como que... Era una cucaracha, digámoslo así. Exacto, era muy difícil para él, entonces al final él lo abrió con la boca y al final su familia y sus propios jefes se espantaron al ver que él se había convertido en un insecto y ya no era una persona. Claro, aquí se puede ver como hubo una barrera entre Gregorio y el resto del mundo, o sea, su familia, ya que como hay un aislamiento emocional y como una incomunicación familiar. Aunque él estaba como cerca físicamente, ya que estaban como en habitaciones de separación, digamos así, la relación estaba rota. Sí. Sí, Fran, yo igual me di cuenta de esa metáfora, pero principalmente la que más me llamó la atención es la que he mencionado casi desde el principio, que es la transformación de Gregorio en una cucaracha, ya que yo siento que se refiere como al aislamiento y la deshumanización de él, porque como él desde el principio mostraba una vida tan monótona, donde trabajaba y siempre llegaba temprano y era como tan adicto al trabajo, también se nota como el cargo familiar y económico que él tenía, donde él era el principal ingreso de dinero en su familia, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando él se transforma en cucaracha, su familia como que lo deja de lado y lo aíslan automáticamente, ya que les daba vergüenza y todo ese tema. Así que yo siento que tipo lo de la cucaracha es una metáfora sobre cómo el trabajo como que te absorbe tanto tu vida y logras ver realmente cómo te valora tu familia, dado que, como digo, o sea, él era el sostén
económico de su familia. Entonces ahí se ve como que realmente ellos como que no lo querían mucho, se podría decir. O sea, como que lo usaban como económicamente. Claro. Sí, yo también al principio también me di cuenta sobre la hermana de Gregorio, Grete, que ella siempre le llevaba comida a su cuarto. Era una costumbre que ella siempre ha tenido. Entonces, Grete, ya después como con el tiempo, a Gregorio le daba como sobras, porque a Gregorio le cambió mucho el gusto. Entonces ella se daba cuenta que Gregorio no se comía su comida, así que ella le empezó a dar las sobras, o realmente nada. Y bueno, ahí se puede ver que está como reflejando la disminución del afecto de hermanos. Como un paréntesis, igual que sería como Grete. O sea, imagínense, ven a su hermano o hermana como una cucaracha. Igual, No, igual asqueroso. no sé. Claro, Sí. igual asqueroso, pero siento que igual, o sea, cuando al final él se muere, como todos se alegraban finalmente, es como súper triste darse cuenta de eso y como él mismo notaba que su familia, cuando él se transformó en cucaracha, su familia ya no lo quería y lo dejaron de lado. Es muy triste. Sí, Muy, eso sí, muy mala onda. estoy contigo, pero yo le diría, sobrevive solo. Muy mal. No, yo siento que no le haría así porque sé que no me haría daño. Igual sí. Sí, igual es verdad. Pero igual me daría asquito, digámoslo así. También una de las que noté era la de la manzana podrida en su espalda. Seguro es como el dolor que le provocaba a la familia. Igual él, ¿cómo se llama? Gregorio, cuando el papá de él le tiró la manzana, porque él se había como salido de su cuarto, de su lugar, se ve que a Gregorio le dolía como físicamente, y yo me imagino que igual le dejó como un trauma y un rencor, igual como Sí, de eso. también también la metáfora es como el daño emocional que le hace la familia y se vuelve una carga para él, todo lo que le hicieron hasta llegar a su muerte. O sea, así de fuerte fue para él. Yo me pongo en su lugar, imagínense que tu papá te tira una manzana. O sea, súper raro y súper mal emocional, o sea, como psicológicamente y también, como decía la Jo, como de físicamente. Sí. Porque esta manzana como que se le quedó como incrustada en el... Por mucho tiempo, además. Sí, se le pudrió, o sea, ahí también vemos como algo emocional, como que se le pudrió la manzana en el cuerpo. Sí, igual ya después del tiempo, porque esa manzana a Gregorio le causó mucho dolor físico en su espalda, donde a él le costaba igual como manejarse. Entonces después del tiempo a él esa manzana ya se había como recuperado, ya no la tenía. Imagínense alguien les tira una manzana, pero ese alguien es tu familiar. Y de verdad que esa parte me dio mucha pena, me dio mucha pena. Ahí se ve la agresividad. Ajá, claro. Y aparte de eso también se ve mucho como lo que te puede provocar después de lo que te, como de lo que te hacen, como el daño emocional, dices tú. Sí, es que igual se ve mucho el cambio como de la familia, el cambio de actitud, de los tratos hacia Gregorio. Se puede ver mucho. Solamente fue centrado en su apariencia. Entonces igual es como, no sé, o sea, a mí de verdad me dio muchísima pena esa parte por Gregorio, porque además él igual se daba cuenta. Es como, por ejemplo, algo que tú utilizas y como ya que se rompió, ponte tú, y ya la cosa no sirve, como que lo dejáis de lado, lo tiráis, como lo dejáis de lado. Y literalmente lo botaron a la basura. No le daban importancia. Eso igual es una... Que no le daba lo que le entregaba siempre, pues, la plata. Claro. Era como un cariño muy por encima, muy materialista. Un cariño monetario. Sí, totalmente. Y desviándonos un poco del tema de la familia y todo eso, también es importante saber como el contexto histórico en el que el autor se como influyó para escribir esto y lo que estaba como pasando. Bueno, como dijimos antes, este libro fue publicado en 1915, que aquí estaba como en mucho cambio social y político Europa, que era como donde vivía el autor, y estaban en plena Primera Guerra Mundial. Sí. Fue un conflicto que igual generó mucha inestabilidad. Además, también en la Revolución Industrial se ve mucho
se ve muy reflejado acá en el libro, ya que aquí se transforma el mundo laboral. O sea, como que el trabajo se volvió mucho más mecanizado y mucho más exigente. También fue lo que provocó que muchas más personas como que se sintieran como que únicamente el trabajo, como muy a producir y generar ingresos, o sea, como muy metidas en el trabajo. Eso también en la cultura de la época también tiene que ver cómo predominaban mucho las familias como tradicionales, como uno o dos miembros de la familia tenían que como sostener económicamente al resto, y esto se ve como en la historia como por Gregorio, como que él como que sostenía económicamente al resto de la familia. Y bueno, ya como terminando un poco de nuestro podcast de literatura, les quiero preguntar algo, chiquillas. ¿A ustedes les gustó la obra? Sí, a mí sí me gustó porque nunca había leído un libro de que se convirtiera en un insecto, entonces como que lo hacía igual más raro, por decirlo así. Sí, o sea, a mí igual me gustó, pero el tema del insecto y todo eso como que me dio mucho asco. O sea, como la transformación y todo, pero igual, o sea, como dije antes, me dio pena el cómo la familia lo dejaba de lado. Entonces, como que medio me gustó. Bueno, realmente a mí sí me gustó, pero porque como que da igual harta enseñanza, ¿sabes? Entonces, como que uno reflexiona con ese libro. A mí como que lo particular como que no me gustó, o sea, no me gustó por el hecho de que el insecto, como que me generó como algo ahí. Pero con la historia sí me pareció como bien, como triste, como dice la Barbie, por lo que tuvo que pasar Gregorio. Bueno, ¿ustedes creen que esto no dejó como alguna enseñanza, alguna como reflexión? Yo creo que sí dejó una enseñanza. Como que la enseñanza de esta obra se puede ver la falta de comunicación entre la familia y la importancia del apoyo. También la empatía, porque después de la transformación de Gregorio lleva un aislamiento y sufrimiento, siendo que si la familia Samsa hubiera mostrado más como compasión y comprensión, la historia hubiera tenido un relato diferente. Claro, como si tu familia te apoyara, digámoslo así. Exacto, yo creo que esa es una de las enseñanzas. Miren, estoy viendo como una preguntita del público, si la obra tiene relevancia hasta al día de hoy. ¿Ustedes qué creen? Yo, en lo personal, creo que sí, porque me pasó algo. Cuando yo le dije a mi mamá como que tenía que leer este libro, y ella me dijo, en serio, yo ya lo leí cuando era chica, pero me dio como asco porque mi mamá odia los insectos, o sea, los animales en sí. Entonces dijo como, no te va a gustar y tal. Pero saber como que mi mamá lo leyó, que fue hace mucho tiempo, igual como que me generó como, wow, esto es lo que ella ya leyó, y como que ya lo experimentó, digámoslo así. Ya que sigue como tomando fuerza en la actualidad, ya que deja la enseñanza que nos explica la Jo anteriormente. Claro, igual como que en los colegios lo sigan como poniendo de plan literario, como sigue la actualidad. O sea, como igual que loco, porque no todos los libros tienen como que tantos años de ese libro y lo sigan usando hasta el día de hoy, que han cambiado muchas cosas de antes. Sí, harto igual. El libro fue como hecho en, o sea, 1915, o sea, hace mucho tiempo atrás. Para ser más creativas, podríamos hacer un debate de los personajes entre Gregorio y Grete, y sería como algo de que la Josefa y la Fran defiendan a Grete y la Barbie y yo defendamos a Gregorio. Ya. ¿Ustedes por qué defienden la postura de Grete cuando abandona a su hermano? La defiendo porque, imagínate, ya tu hermano está todo bien un día, todo normal, y de repente un día amanece como una cucaracha. O sea, ¿tú crees que yo lo voy a seguir queriendo? Igual Grete tampoco fue mala, igual ella le llevaba comida a Gregorio, así que por eso mismo yo defiendo la postura de ella. Seguía siendo como gentil con él. Seguía haciendo su rol de hermana. Claro, lo hacía, pero al final igual hablaba mal de él, le echaba la cara de cosas y así. Además, ella literalmente se alegró cuando falleció su hermano. Pero igual ten en cuenta que fue como que la única que lo apoyó, limpiaba la pieza y le daba comida. Bueno, y finalmente esto es para que puedan entender un poco más del libro, de qué se trata y un poco más de los personajes y de lo que opinamos también nosotras. Esperamos que les haya gustado este podcast. Les dejamos recomendado el libro para que se lo lean, así que espero que esperen nuestro próximo episodio. ¡Adiós!